En el vasto escenario del espectáculo mexicano, hay figuras que no solo brillan por su talento, sino por el misterio que las envuelve. Carmen Salinas y Manolo Muñoz son dos de esos nombres que, a pesar de venir de mundos diferentes, ella del teatro y la televisión, él de la música romántica y el bolero, compartieron una época, una sensibilidad y, según algunos, un vínculo profundo y complicado. Ella, nacida en Torreón en 1939, fue mucho más que una actriz. Fue un ícono, una voz del pueblo, una mujer que supo reinventarse desde sus inicios humildes hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del medio artístico mexicano. Siempre franca, directa y pasional, Carmen construyó una carrera basada en el trabajo, la tenacidad y su inigualable capacidad de conectar con el público. Su rostro formó parte del hogar de millones durante décadas, primero como actriz de telenovelas, luego como productora teatral y más tarde como política. Por otro lado, Manolo Muñoz, nacido en Jalisco en 1941, fue considerado una de las voces más privilegiadas de la música nacional. Con un timbre inconfundible, logró hacer vibrar al país con temas como Se te olvidó, Loco Amor y su inolvidable versión de Speedy González. A lo largo de su carrera, Muñoz rompió esquemas. Fue pionero del rock and roll mexicano, para luego consolidarse como intérprete de boleros y baladas románticas, cargadas de emoción y nostalgia. Fue un artista del alma, con un carácter sensible y una vida personal marcada por momentos de intensa felicidad y profundas oscuridades. Nadie sabe con certeza en qué momento exacto se conocieron. Algunos dicen que fue en un programa de televisión en los años 70. Otros aseguran que su conexión surgió en el ambiente bohemio de los camerinos y conciertos. Pero lo que sí es cierto es que entre Carmen y Manolo existió algo más que simple camaradería profesional. Sus caminos se entrelazaron de manera tan íntima que, incluso años después, cuando se mencionaba a uno, el nombre del otro surgía inevitablemente. Lo que más llama la atención es una frase que ha sobrevivido al tiempo y al olvido. Carmen Salinas mató a Manolo Muñoz. ¿Qué significa realmente? ¿Es una exageración, un rumor alimentado por la prensa del corazón? ¿O acaso se trata de un reflejo doloroso de una historia de amor tormentosa, donde los sentimientos más puros se transformaron en cargas demasiado pesadas para el alma de un hombre? Este reportaje no busca juzgar, sino entender. Desde una mirada objetiva, repasaremos el vínculo entre dos de las figuras más emblemáticas del siglo XX mexicano. Investigaremos los hechos, los testimonios, las emociones que dieron forma a esta historia de luces y sombras. Porque a veces, en el mundo del espectáculo, las tragedias más grandes no se escriben en los guiones, se viven en la intimidad de los corazones rotos. Para entender la magnitud del vínculo entre Carmen Salinas y Manolo Muñoz, primero es necesario sumergirse en la época en que ambos alcanzaron la cúspide de su popularidad. Eran los años dorados del entretenimiento mexicano. La televisión comenzaba a consolidarse como el medio dominante, mientras que la música romántica inundaba las radios y salones de baile. En ese México vibrante,
Lleno de esperanza, pero también marcado por profundas contradicciones sociales, dos artistas comenzaron a destacar por su autenticidad y magnetismo. Carmen Salinas, nacida el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, fue desde muy joven una mujer con un don natural para conectar con el público. A diferencia de otras actrices de su generación, Carmen no se construyó desde la sofisticación ni el glamour, sino desde lo cotidiano, desde la ternura ruda y la picardía popular. Inició su carrera en la radio, luego incursionó en el teatro y fue ganando espacios en televisión gracias a su versatilidad. Podía hacer reír con una línea o conmover con una lágrima. En los años 70 y 80, se convirtió en un rostro recurrente en telenovelas, películas del cine de ficheras e incluso programas cómicos. Pero su mayor triunfo fue mantenerse vigente durante décadas, siendo para millones de mexicanos una figura maternal, cercana y auténtica. Carmen no interpretaba papeles, los encarnaba con una visceralidad que hacía imposible no amarla. Manolo Muñoz, por su parte, nació el 10 de abril de 1941 en La Barca, Jalisco. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, no se conformó con un solo género. Comenzó su carrera como parte de la agrupación Los Gibson Boys, que mezclaba sonidos modernos con letras sentimentales. Fue uno de los pioneros del rock and roll en español, pero su voz encontró su verdadero hogar en los boleros y baladas, donde podía desplegar toda la riqueza emocional de su interpretación. Su presencia en escena era magnética. Tímido fuera del escenario, se transformaba al cantar, dominando el micrófono con intensidad y sensibilidad. Su éxito se consolidó con temas como Loco Amor, Velada Nupcial y su famosa adaptación de Speedy González, que lo convirtió en un ícono juvenil, sin perder el respeto de los públicos más maduros. Su carrera fue larga y diversa, incluyendo colaboraciones con figuras como Javier Solís y Angélica María. Fue en este contexto, dos trayectorias en ascenso, dos personalidades fuertes y carismáticas, que Carmen y Manolo se cruzaron. No fue un encuentro casual. Ambos frecuentaban los mismos estudios de grabación, los mismos foros de televisión y compartían amistades en el medio artístico. La atracción fue inmediata, aunque nunca se expresó abiertamente como una relación romántica en el sentido tradicional. Carmen, madre soltera y dedicada a su trabajo, mantenía su vida privada con recelo. Manolo, por su parte, era reservado, pero sensible. Entre ellos se estableció una complicidad silenciosa. Según diversos testimonios de colegas, la relación se basaba en la admiración mutua y en una conexión emocional profunda. Carmen encontraba en Manolo un alma artística afín, alguien que comprendía el peso de la fama y la soledad del artista. Manolo, por su parte, encontraba en Carmen una figura de contención, de sinceridad brutal, capaz de impulsarlo pero también de enfrentarlo con sus propias sombras. Un productor de televisión que los vio interactuar en varias ocasiones describió así su dinámica. Eran como dos volcanes en pausa, había fuego entre ellos, pero nunca sabías si iba a dar calor o a quemar. Ese fuego, esa energía contenida, marcaría el resto de sus vidas. Su conexión creció en los camerinos, en los pasillos,
en los sets de grabación y detrás del telón. No se trataba solo de una amistad profesional. Había entre ellos una tensión latente, una intimidad que excedía lo meramente laboral. Manolo dedicó canciones a Carmen, aunque nunca lo reconociera directamente. Y Carmen, en entrevistas años después, no podía hablar de él sin que sus ojos se humedecieran. Esta etapa de esplendor fue, paradójicamente, el inicio de una historia marcada por lo no dicho, por las emociones reprimidas y por las heridas emocionales que nunca terminaron de sanar. En ese México dorado, mientras los reflectores brillaban sobre ellos, comenzaba una relación silenciosa que muchos consideran la más intensa y la más dañina de sus vidas. Lo que para el público era solo una coincidencia artística, para quienes los conocieron, fue el preludio de una conexión que, aunque nunca fue oficial, transformó a ambos para siempre. La relación entre Carmen Salinas y Manolo Muñoz nunca fue confirmada oficialmente como una historia de amor en el sentido convencional, pero tampoco puede entenderse solo como una amistad común. Lo que los unía trascendía las palabras, los formatos e incluso las etiquetas. Era una conexión emocional compleja, intensa, profundamente humana, que oscilaba entre la admiración, el cariño, la dependencia afectiva y, según algunos, una dosis inevitable de dolor. Desde sus primeros encuentros en los años 60 y 70, se notaba entre ellos una química especial. Ambos venían de entornos humildes, sabían lo que era ganarse el pan con esfuerzo y compartían una sensibilidad artística similar. Carmen, aunque extrovertida en escena, era en la intimidad una mujer profundamente leal y protectora con quienes amaba. Manolo, aunque reservado, encontraba en ella una figura maternal, amiga, consejera y quizás también musa. Era un amor que no necesitaba de declaraciones públicas, porque se manifestaba en cada mirada, en cada gesto de complicidad tras bambalinas. Una actriz contemporánea de Carmen comentó alguna vez: «Nunca los vi besarse, pero tampoco hacía falta. Se miraban como si todo estuviera dicho. Era una cercanía tan grande que a veces daba pudor. Sin embargo, como suele ocurrir con los vínculos tan intensos, también existía una tensión constante». Carmen tenía un carácter dominante, pragmático, a veces frontal al grado de ser hiriente. No toleraba la mediocridad y solía decir verdades sin filtros, incluso a las personas que amaba. Manolo, por su parte, era más frágil emocionalmente. Las críticas lo afectaban, y la presión del medio, sumada a su inseguridad personal, lo hacía proclive a episodios de depresión. La relación que comenzó como una complicidad artística, con el paso del tiempo, comenzó a mostrar grietas. Carmen asumía un rol casi maternal, pero también exigente. Lo presionaba para que se cuidara, para que dejara los excesos, para que retomara su carrera con disciplina. Pero a veces esa exigencia se transformaba en reproche. Y Manolo, ya herido por una industria ingrata y por su propio perfeccionismo, comenzaba a sentirse insuficiente. Un técnico de sonido que presenció uno de sus desencuentros más amargos relató: «Ella le gritaba que estaba destruyendo su carrera, que tenía talento, pero no lo valoraba.
Él solo bajaba la cabeza y lloraba en silencio. Muchos coinciden en que Carmen decía esas cosas por amor. Quería verlo triunfar, mantenerse sobrio, ser feliz. Pero quizás sin darse cuenta, su forma de amar se volvió controladora. Y para un espíritu frágil como el de Manolo, eso era una carga demasiado pesada. A esto se sumaban los rumores constantes de la prensa. Algunos medios afirmaban que eran pareja secreta. Otros insinuaban que Carmen había frenado relaciones de Manolo con otras mujeres. Incluso se hablaba de celos profesionales, aunque en el fondo lo que parecía unirlos era más emocional que sexual. En una entrevista de 1995, Carmen dijo sobre él: «Manolo es el ser más dulce que he conocido, pero también el más testarudo. A veces no se dejaba ayudar, y eso duele». Esas palabras resumen gran parte del dolor contenido en esa relación. No era un amor de película, sino uno real, lleno de contradicciones y silencios. Había entre ellos una interdependencia emocional que, con los años, pasó de ser fuente de fuerza a una espiral de desgaste. El entorno artístico comenzó a notar el cambio. Manolo se volvió más recluso, más melancólico. Carmen, aunque seguía activa, cargaba con una tristeza que no siempre podía disimular. Las palabras que antes los unían, ahora los separaban. Las expectativas que Carmen tenía sobre él, quizás justas, quizás imposibles, terminaron empujándolo a un rincón del cual no supo salir. Un cantante que compartió escenario con ambos en los años 90 comentó: «Ella lo amaba a su manera, pero a veces el amor no basta. Él necesitaba paz y ella no sabía dársela». En esta etapa, la relación pasó de ser una llama viva a convertirse en una herida abierta. Ya no bastaban los gestos de afecto ni las palabras amables. Había entre ellos una historia no resuelta, un pasado que los ataba sin esperanza de redención. Así fue como, sin rupturas formales ni escándalos públicos, Carmen y Manolo se distanciaron. No porque dejaran de quererse, sino porque se querían demasiado y mal. Porque a veces el amor, cuando no encuentra la forma de expresarse con libertad y respeto mutuo, termina siendo una prisión silenciosa. Ese fue el dolor más grande de ambos. Haber tenido un amor sin poder vivirlo plenamente. Y haber vivido una relación que terminó haciendo daño a los dos. El éxito para Manolo Muñoz fue un arma de doble filo. Aquella voz que había conquistado a toda una generación comenzó, con el paso de los años, a volverse frágil. No tanto por la edad, sino por el peso del cansancio emocional. Lo que para el público seguía siendo una figura romántica, elegante y apasionada. Por dentro era un hombre roto por las dudas, las presiones y una sensación persistente de soledad. Durante los años 80 y 90, la industria musical mexicana cambió drásticamente. Los nuevos géneros desplazaban al bolero, y los viejos ídolos eran poco a poco relegados a los programas nostálgicos. Para alguien tan sensible como Manolo, esa transformación fue devastadora. Había pasado de llenar teatros a cantar en festivales provincianos, donde el público lo recordaba con cariño, pero no con la misma devoción.
el brillo de los reflectores se apagaba, y con él también su ánimo. Fue en ese contexto cuando su relación con Carmen Salinas se tornó más compleja. Ella, en pleno auge como actriz y productora, vivía un momento de gran reconocimiento público. Mientras Carmen ascendía, Manolo se desmoronaba. Aquello no fue motivo de envidia, sino de desesperanza. Ella era todo lo que él ya no podía ser, diría años después un amigo del cantante. Los problemas de salud comenzaron a manifestarse pronto. Fatiga crónica, dificultades respiratorias y un leve temblor en las manos que le dificultaba sostener el micrófono. A eso se sumaban episodios de ansiedad y la dependencia a calmantes y alcohol. Carmen intentó ayudarlo, lo llevó a médicos, lo regañó como una madre preocupada. Pero el amor condescendiente de Carmen se convirtió, sin querer, en una fuente de culpa para él. Se sentía observado, juzgado y, sobre todo, impotente. En una entrevista concedida en 1998, poco antes de su muerte, Manolo dijo entre lágrimas: «A veces siento que ya no pertenezco a este mundo. Canto y nadie me escucha. Amo, pero nadie me entiende». Quienes lo conocían sabían que se refería a Carmen sin nombrarla. Ella representaba ese amor contradictorio que lo mantenía vivo, pero también lo consumía. Cada intento de Carmen por rescatarlo lo hacía sentirse más pequeño, más dependiente. Y cada vez que él se alejaba, ella lo buscaba con un impulso casi maternal, incapaz de soltarlo. Un colaborador cercano recordó: después de una discusión fuerte, él se encerraba en su habitación durante días. Escuchaba sus propias grabaciones y lloraba. Decía que Carmen ya no lo quería, que lo había abandonado. Las discusiones entre ellos eran tan intensas como su cariño. Carmen, agotada por sus propias responsabilidades, le exigía disciplina, le pedía que dejara las adicciones. Pero Manolo no podía, o no quería, renunciar a lo que lo mantenía en pie. Las noches bohemias, los bares llenos de humo, el aplauso efímero. En esos espacios encontraba un refugio del vacío que sentía, aunque ese mismo refugio lo empujaba lentamente hacia la ruina. Su salud empeoró visiblemente. Los pulmones comenzaron a fallarle, consecuencia de años de cigarrillos y excesos. Las giras se redujeron, las grabaciones se espaciaron, y su voz, aquella voz que había hecho suspirar a millones, se volvió quebradiza. Sin embargo, en cada presentación, sin importar lo enfermo que estuviera, se aferraba al escenario como si fuera el último lugar donde todavía tenía sentido existir. Carmen, por su parte, intentaba sostenerlo a la distancia. Le enviaba mensajes, le hacía llamadas que a veces él no contestaba. Algunos testigos aseguran que la última vez que hablaron, la conversación terminó con lágrimas. Carmen le habría dicho: «Cuídate, Manolo, no quiero que te mueras». A lo que él respondió: «Ya estoy muerto, Carmen, solo no me han enterrado». Esa frase, dicha con el alma rota, se convirtió en una especie de epitafio emocional. Pocos meses después, el 29 de octubre del año 2000, Manolo Muñoz falleció a causa de un paro respiratorio. Tenía apenas 59 años.
La noticia fue un golpe seco en el corazón del mundo del espectáculo. México entero lloró la partida del rey del bolero rock, pero pocos sabían la magnitud del dolor que lo había acompañado hasta su último suspiro. Carmen Salinas apareció en televisión visiblemente destrozada. En el programa Ventaneando, entre sollozos dijo: «Manolo fue un hombre maravilloso. Tenía una voz divina y un corazón lleno de bondad. Pero la vida lo lastimó mucho. A veces uno ama y no sabe cómo ayudar». Después de esas palabras, guardó silencio. No volvió a mencionar su nombre durante años, como si la culpa o la pena la hubieran perseguido en silencio. Para algunos, esa fue su forma de duelo. Para otros, una confesión velada de que entre ellos había algo más que una amistad. Algo que, en su intensidad, terminó destruyéndolos a ambos. Así comenzó a difundirse aquella frase que pasaría a la historia. Carmen Salinas mató a Manolo Muñoz. No en el sentido literal, sino como una metáfora cruel del amor que asfixia, del cariño que se convierte en peso. La gente la repetía en susurros, en las redacciones, en los camerinos, sin saber que detrás de esas palabras había dos almas heridas que, aunque unidas por el arte, nunca lograron encontrar la paz. El mito había nacido, y con él el comienzo de una leyenda trágica que aún hoy sigue generando controversia. Las palabras tienen memoria. A veces sobreviven más que los hechos, más que los documentos, incluso más que las personas que las pronunciaron. Eso fue lo que ocurrió con la frase que, con el paso del tiempo, se convirtió en una especie de sentencia popular. Carmen Salinas mató a Manolo Muñoz. Dicha así, sin contexto, la frase suena brutal, casi acusatoria. Pero detrás de esas 5 palabras se esconde una historia mucho más compleja, tejida con metáforas, culpas, interpretaciones y emociones que nunca llegaron a decirse con claridad. No fue un juez quien la pronunció, ni un fiscal, ni un periodista sensacionalista. Surgió, como tantas cosas en el medio del espectáculo, en voz baja, en un camerino, en una sala de redacción, en una cabina de radio, y poco a poco se fue extendiendo hasta convertirse en leyenda. El origen, un grito de dolor, no una acusación. Varios testimonios coinciden en que la frase nació de manera íntima, casi confesional. Uno de los locutores que más trató a Manolo en sus últimos años aseguró que, en una conversación particularmente triste, el cantante dijo algo que lo dejó marcado. «Ella me remató. Carmen me mató en vida, compadre. Ya no tengo fuerzas». Con los años, esa idea se simplificó, se endureció y terminó convertida en la frase corta que ahora todos repiten, donde Manolo hablaba de un matar en vida, una forma de describir el efecto devastador que la relación, los reproches, las expectativas y la distancia habían tenido en su estado emocional. El entorno lo transformó en un lo mató tajante, fácil de recordar, dramático, perfecto para el rumor. No hay registro de que Manolo haya acusado a Carmen de algo concreto. Lo que sí hay son fragmentos de confesiones, pedazos de frases pronunciadas entre lágrimas, que revelan que él se sentía profundamente herido, incomprendido y, de algún modo, abandonado por una de las personas que más significaba en su vida. ¿Cómo nació el mito?
del dolor privado al rumor público. En las redacciones de espectáculos, se sabía que entre Carmen y Manolo había existido un vínculo especial. Cuando él murió, en octubre del año 2000, más de un reportero recordaba comentarios sueltos, anécdotas de pasillo, chismes de camerino. Uno de esos periodistas reconstruyó el ambiente de la época. No era que alguien dijera literalmente, ella lo mató. Más bien se comentaba. Él decía que Carmen lo había matado en vida. Con el tiempo, la parte en vida se fue perdiendo. Y lo que quedó fue la frase dura, sin matices. La industria del espectáculo rara vez tiene paciencia para las sutilezas. Los sentimientos complejos se convierten en titulares simplificados, y el dolor humano termina reducido a una frase llamativa. Así, una metáfora desesperada de un hombre deprimido terminó cristalizada en una especie de veredicto social que nunca pasó por un análisis serio. Las palabras como condena. El impacto en la memoria de Carmen. Para Carmen Salinas, esa frase fue una sombra que la siguió discretamente durante años. Nunca fue tema central en entrevistas, pero sí surgía de vez en cuando en comentarios, preguntas insinuantes o artículos de opinión. Ella, que solía responder a todo con franqueza, se volvía evasiva cuando se mencionaba a Manolo. Un periodista que la entrevistó a mediados de los años 2000 recuerda que, al preguntarle por el cantante, Carmen se quedó unos segundos en silencio y luego dijo, casi en susurro, «Yo nunca le quise hacer daño. Si él sintió eso, me duele en el alma. Pero matarlo, no. Eso es muy fuerte». Esa respuesta revela el peso de la frase en su conciencia. Aunque no se tratara de una acusación formal, el simple hecho de que el rumor existiera parecía atravesarla. Carmen había construido una imagen pública de mujer protectora, de madre del ambiente artístico. Ser señalada, aunque fuera simbólicamente, como alguien que mató a otro, chocaba de frente con ese personaje que el público adoraba. La mirada de la familia de Manolo. Entre respeto y dolor. Del lado de la familia de Manolo Muñoz, la relación con Carmen siempre fue ambivalente. Nunca la acusaron abiertamente de nada, pero tampoco negaron el impacto emocional que ella tuvo en la vida del cantante. Su hijo, en una corta declaración, lo expresó con una honestidad incómoda. Mi padre amaba a Carmen. Eso es algo que nadie puede negar. Pero a veces ese amor lo hacía sufrir. No culpo a nadie, pero tampoco puedo decir que entre ellos todo fuera sano. La familia entendía que la frase «Carmen lo mató» era, en esencia, una metáfora del sufrimiento emocional que Manolo arrastró hasta el final. No había crimen, no había complot, no había plan. Había, más bien, una historia de dependencia afectiva, expectativas incumplidas y heridas que nunca cicatrizaron. ¿Quién mata a quién? La presión, la fama y la culpa. Cuando se analiza el contexto completo, la pregunta se vuelve más amplia. ¿De verdad alguien mató a Manolo Muñoz? ¿O fue la suma de muchas cosas? La decadencia de su género musical, la falta de oportunidades, los problemas de salud, sus propias adicciones, su depresión, el paso del tiempo, la vulnerabilidad emocional, la presión de seguir siendo un ídolo cuando ya no se sentía así.
Todo eso contribuyó a su caída. Carmen fue, sin duda, una figura clave en su vida. Su presencia, sus palabras, sus reproches y su forma de amar lo marcaron profundamente. Pero reducir la complejidad de su tragedia personal a una sola persona sería, paradójicamente, tan injusto como la frase misma. No fue una bala, ni un veneno, ni una traición puntual. Fue un desgaste largo, silencioso, que involucró a muchas personas, pero sobre todo al propio Manolo y a sus demonios internos. Un psicólogo consultado en un programa de radio años después lo explicó así. Cuando alguien dice «me mató», casi siempre está hablando de una muerte simbólica. La destrucción de su autoestima, la pérdida del sentido de vida. No se trata de asesinato físico, sino de un vínculo que se volvió insoportable emocionalmente. El eco en la opinión pública. Entre el morbo y la empatía, con el tiempo, la frase se convirtió en un recurso de morbo para algunos y en un símbolo de tragedia amorosa para otros. En foros de fans y programas retrospectivos, se discutía qué tan cierta era la idea de que Carmen había tenido una responsabilidad moral en la destrucción emocional de Manolo. Algunos opinaban que ella lo sobreprotegió, que lo regañó demasiado, que nunca se atrevió a amarle abiertamente ni a soltarlo del todo. Otros defendían que Carmen fue la única que realmente se preocupó por él, que intentó ayudarlo cuando muchos lo habían olvidado. En el fondo, la discusión revelaba algo más profundo. La dificultad de entender que una relación puede ser, al mismo tiempo, fuente de amor y de dolor, de consuelo y de destrucción. La metáfora final, matar en vida. Así, Carmen lo mató terminó siendo una frase que habla menos de un hecho concreto y más de una sensación, la de un hombre que se sintió emocionalmente agotado, incomprendido, incapaz de sostener el peso del amor, la fama y sus propias inseguridades, y la de una mujer que, al querer salvarlo, pudo haberlo presionado hasta el límite sin darse cuenta. No hubo crimen. Hubo una metáfora dolorosa. No hubo culpable único. Hubo una red de circunstancias, decisiones y silencios. No hubo asesinato, pero sí un proceso lento de desgaste emocional que marcó para siempre la manera en que el público recuerda esta relación. En el siguiente capítulo, los testimonios cruzados, las voces de amigos, familiares y colegas terminarán de pintar el retrato de dos personas unidas por un lazo tan intenso que, para algunos, fue la bendición más grande de sus vidas. Y para otros, la condena que los persiguió hasta el final. Cuando se intenta reconstruir la verdadera naturaleza del vínculo entre Carmen Salinas y Manolo Muñoz, ningún documento oficial basta. No hay contratos, ni cartas públicas, ni declaraciones contundentes que definan qué fueron exactamente el uno para el otro. Lo que sí existe es una constelación de voces. Amigos, colegas, familiares, periodistas, músicos, maquillistas, técnicos. Todos guardan un recuerdo, una escena, una frase suelta. Y, aunque cada testimonio es fragmentario y subjetivo, al reunirlos aparece un patrón. Una relación tan intensa como ambigua, tan tierna como dolorosa. Dos bandos,
Una sola historia. Quien hable de Carmen y Manolo en el medio artístico inevitablemente termina colocándose, sin querer, en uno de dos bandos simbólicos. Los que sostienen que Carmen fue el gran amor, el gran apoyo y la única que lo acompañó de verdad en sus momentos más oscuros. Y los que creen que, sin proponérselo, lo rodeó de una influencia emocional asfixiante que terminó agravando las heridas que él ya traía. Entre esos dos extremos se mueve casi todo el relato. Un viejo músico de sesión que trabajó con Manolo a finales de los años 80 lo resume así. Cuando Carmen estaba cerca, él se sentía seguro, pero también se ponía más vulnerable. Era como si la necesitara demasiado, y cuando ella no podía estar, se derrumbaba. Para otros, en cambio, Carmen fue la única que no lo abandonó. Muchos dejaron de llamarlo cuando ya no llenaba teatros. Carmen no. Ella lo seguía invitando, lo mencionaba en entrevistas, lo trataba con respeto. No se vale culparla por lo que él ya traía cargando desde antes. Estos testimonios, aparentemente opuestos, en realidad hablan de lo mismo. Una relación marcada por la dependencia afectiva. Lo que para unos fue lealtad incondicional, para otros fue un vínculo que no supo poner límites. Los amigos de Manolo. Cariño, reproches y una herida abierta. Entre los amigos más cercanos a Manolo predominan los recuerdos de un hombre profundamente sensible que hablaba de Carmen con una mezcla de amor, admiración y dolor. Un cantante que compartió giras con él recuerda. En las noches de hotel, después de los conciertos, se ponía a hablar de ella. Decía que la amaba, que era su ángel, pero también que lo regañaba mucho. A veces se reía, a veces lloraba. Yo creo que nunca supo dónde terminaba la amiga y empezaba la autoridad en su vida. Otro testimonio de un promotor que lo contrató para una serie de presentaciones es aún más crudo. Una vez, después de un show pequeño, se quedó sentado en la orilla del escenario. Había poca gente. Me dijo, si Carmen estuviera aquí, me diría que siga adelante, pero también me recordaría todo lo que he hecho mal. Estaba partido en dos, la necesitaba y le pesaba. Los amigos coinciden en que Manolo idealizaba a Carmen, pero también la temía un poco. Sabía que ella no se guardaba nada. Si tenía que decirle que estaba destruyendo su vida, se lo decía sin adornos. Y aunque esa franqueza nacía del cariño, en un hombre emocionalmente frágil podía sonar como una sentencia, como una confirmación de sus peores miedos. El entorno de Carmen. Lealtad, protección y una culpa silenciosa. Del lado de Carmen Salinas, los testimonios la muestran como una mujer que defendía con uñas y dientes a quienes consideraba de los suyos. Maquillistas, asistentes y actores que trabajaron con ella en teatro y televisión recuerdan que, cuando se mencionaba a Manolo, su tono cambiaba. Nunca hablaba mal de él. Al contrario, lo defendía. Decía que era un artista completo, que la gente no lo valoró como debía. Pero cuando le preguntabas por qué estaba tan triste en sus últimos años, ella se quedaba callada unos segundos. Respiraba hondo y cambiaba de tema. Una actriz que compartió escenario con Carmen en una obra de teatro relata una anécdota reveladora. Una noche en el camerino estábamos escuchando boleros. Sonó una canción de Manolo. Carmen se quedó paralizada. Le subió al volumen, se sentó y cerró los ojos. Nadie dijo nada.
Al terminar el tema, solo comentó: ese hombre merecía ser más feliz. Y luego se puso a trabajar como si nada. Para su círculo cercano, Carmen cargaba con una forma de culpa difusa. No porque hubiera hecho algo deliberadamente malo, sino porque sentía que a pesar de sus intentos por ayudarlo, no había logrado salvarlo. Ella, que se enorgullecía de sacar adelante a tanta gente en el medio, no pudo con la fragilidad de un hombre que, a la vez, la idealizaba y se le escurría entre los dedos. Un asistente de producción lo sintetiza así: Carmen vivía como si todo el mundo fuera responsabilidad suya. Y con Manolo esa sensación era el doble. Cuando él murió, fue como si algo en ella se hubiera roto para siempre. La familia, respeto, distancia y preguntas sin respuesta. La familia de Manolo, naturalmente, vivió la historia desde un ángulo distinto. No lo veía como ídolo, sino como padre, esposo, hijo. Algunos miembros mantuvieron una relación cordial con Carmen. Otros, en cambio, optaron por el silencio. Un familiar que prefiere permanecer en el anonimato comparte: ella formó parte de su vida, sí, pero también es cierto que hubo momentos en que él sufría mucho por esa relación. Nosotros lo veíamos llegar agotado, preocupado, sintiéndose menos. ¿Fue culpa de ella? No lo sé. Lo que sé es que él se sentía juzgado por todos, incluso por quienes lo querían. El tono es prudente. No hay acusaciones abiertas, pero sí la sensación de que el vínculo con Carmen fue un componente más del laberinto emocional en el que Manolo se perdió. Desde el entorno de Carmen, en cambio, se sostiene que la actriz siempre se mantuvo respetuosa con la familia del cantante, especialmente después de su muerte. Nunca intentó apoderarse de su memoria ni protagonizar homenajes. Su duelo fue más íntimo que público. Los periodistas. Entre el análisis y el morbo, los periodistas de espectáculos que cubrieron la carrera de ambos durante años también aportan su mirada. Algunos reconocen que, en su momento, contribuyeron a inflar el mito. Las redacciones buscaban titulares fuertes, frases que engancharan al lector, y la idea de que Carmen mató a Manolo era demasiado potente como para ignorarla. Un cronista veterano admite: yo escuché esa frase en una cantina, contada por alguien que había trabajado con él. La anoté en mi libreta, pero nunca la publiqué tal cual. Sabía que era una metáfora, una expresión del dolor de Manolo, no una acusación real. El problema es que otros no tuvieron el mismo cuidado. Con los años, algunos reporteros han intentado reencuadrar la historia, explicando que se trató de una relación emocionalmente compleja, no de un crimen ni de una maldad deliberada. Sin embargo, el morbo sigue pegado a la figura de Carmen cada vez que se menciona el nombre de Manolo. Amor que salva o amor que hiere. Al reunir todos estos testimonios, la pregunta central del capítulo emerge con más fuerza. ¿Fue lo que los unió un amor que intentó salvar o un amor que terminó hiriendo? Una psicóloga especialista en relaciones de codependencia, consultada años después por un programa televisivo, ofreció una lectura que muchos consideraron reveladora. A veces, en relaciones muy intensas, una persona adopta el papel de salvadora y la otra el de rescatado eterno.
Eso genera una dinámica de poder y dependencia muy dolorosa. El salvador se cansa y se frustra. El rescatado se siente culpable y nunca lo suficientemente bueno. Nadie es malo en esa ecuación, pero ambos sufren. Aplicado a Carmen y Manolo, este análisis parece encajar. Ella, fuerte, trabajadora, frontal, intentando corregirlo, guiarlo, protegerlo. Él, vulnerable, idealizándola, sintiéndose a la vez cuidado y juzgado. Es ahí donde muchos ubican el origen de la metáfora de matar en vida. No como un acto físico, sino como la sensación de que el amor se había vuelto un espejo implacable en el que Manolo solo veía sus fallos. La imposibilidad de una verdad única. Lo cierto es que no hay una versión definitiva. Cada testigo narra su parte, enfatiza aspectos distintos, carga su recuerdo con sus propias emociones. Pero en todos los relatos hay elementos en común. Carmen y Manolo se quisieron profundamente, de una forma que nadie logra definir del todo. Ese cariño estuvo atravesado por la desigualdad de momentos vitales, ella en ascenso, él en caída. Ambos cargaban heridas previas que condicionaron la forma en que se relacionaron. Ninguno supo, o pudo, encontrar la manera de cerrar la historia sin dolor. ¿Fue amor eterno? Para algunos, sí. Un lazo que ni la muerte rompió del todo, porque Carmen lo llevó en el corazón hasta sus últimos días. ¿Fue tragedia compartida? Para otros, sin duda. Un encuentro de dos almas que se necesitaban, pero que nunca consiguieron darse la paz que anhelaban. Como en toda gran historia humana, la verdad probablemente esté en un punto intermedio, suspendida entre lo que se dijo, lo que se calló y lo que nunca sabremos. En el siguiente capítulo, veremos qué ocurrió con Carmen Salinas después de la muerte de Manolo, cómo esa pérdida marcó sus decisiones, su carrera y su forma de relacionarse con el pasado. Y por qué muchos sostienen que, en el fondo, también fue una víctima silenciosa de esta historia. Cuando Manolo Muñoz murió el 29 de octubre del año 2000, para muchos fue la partida de un ídolo romántico, de una voz asociada a los recuerdos más tiernos de varias generaciones. Para Carmen Salinas, en cambio, fue algo más íntimo, más complejo y difícil de nombrar. La pérdida de un hombre que había sido espejo, compañero, motivo de orgullo. Y también de preocupación y dolor constantes. La vida de Carmen, como siempre, no se detuvo. El espectáculo, la televisión, el teatro, la política, todo siguió su curso. Pero quienes la conocieron de cerca saben que, desde ese día, hubo un silencio nuevo en ella, un espacio vacío que no se llenó con aplausos ni proyectos. El duelo tras bambalinas, llorar en privado, sonreír en público. Uno de los rasgos más notorios de Carmen Salinas fue su capacidad para compartimentar el dolor. Podía llegar al foro con los ojos hinchados, entrar al camerino, secarse las lágrimas, maquillarse y salir a cuadro como si nada pasara. Con la muerte de Manolo, esa habilidad se puso a prueba. Un miembro del equipo técnico de un programa de televisión narra una escena muy precisa. Pocos días después de la muerte de Manolo, Carmen tenía una participación en el programa. Antes de grabar, alguien puso un bolero en la bocina del foro. Ella se quedó helada.
Preguntó quién había puesto esa canción. Le dijeron que era de Manolo. Guardó silencio, se sentó, lloró en silencio unos minutos y luego dijo: «Apáguenla, por favor. Vamos a trabajar». Salió a cuadro impecable. Nadie del público lo hubiera sospechado. Así vivía el duelo, entre bastidores, a solas con su memoria. Frente a las cámaras, con la máscara profesional que la caracterizaba. No era frialdad, sino un mecanismo de supervivencia. Cuando se le preguntaba por Manolo en entrevistas, lo recordaba con cariño, pero rara vez profundizaba en sus conflictos. En lugar de eso, destacaba su talento, sus éxitos, su importancia para la música mexicana. Prefería la luz del legado al peso de las sombras, aventurera, y la huida hacia adelante. En esos años, Carmen estaba volcada en uno de los proyectos más importantes de su vida: la superproducción teatral aventurera. A través de esta obra se consolidó como empresaria, productora y figura central del teatro de revista contemporáneo. Mientras su corazón arrastraba un luto discreto, su carrera estaba en plena expansión. Para muchos, aventurera fue también una forma de huir hacia adelante. La absorción total en el trabajo le permitía no detenerse demasiado en el pasado. Si Carmen se quedaba quieta, se rompía, diría años después una actriz del elenco. La obra le dio nuevas responsabilidades, nuevos artistas a los que proteger, nuevas batallas que pelear. Pero en momentos de pausa, regresaba el recuerdo de Manolo. Un bailarín de la producción recuerda: «A veces, después de la función, nos quedábamos a cenar. Si en el restaurante sonaba un bolero antiguo, ella preguntaba de quién era. Si le decían que era Manolo, se quedaba callada. Se le humedecían los ojos y cambiaba de tema. No hacía escenas, no dramatizaba. Era un dolor muy contenido, muy suyo». Aventurera se convirtió en una especie de refugio. Mientras la obra seguía girando, mientras los focos se encendían cada noche, Carmen mantenía una forma de control sobre el caos interno. Tal vez nunca lo diría así, pero en el fondo sabía que, si el telón caía, se quedaba sola con sus recuerdos. La política y el peso de ser madre del pueblo. Con los años, Carmen dio un giro adicional a su vida. Entró a la política, ocupando un lugar como diputada federal. Ese paso fue polémico para algunos, celebrado por otros, pero todos coincidían en que ella tenía una cualidad que pocos políticos poseen: sabía escuchar la calle. Esa vocación de madre del pueblo, que ya se veía en su trato con colegas, se volvió más visible en esta etapa. Visitaba colonias, escuchaba quejas, daba abrazos, lloraba con personas desconocidas. En muchos casos, quienes la veían se abrían con ella como si la conocieran de toda la vida. Es como si Carmen hubiera canalizado hacia los demás una parte del amor y la culpa que no sabía dónde colocar después de la muerte de Manolo. Un asesor político que trabajó con ella comenta: «Carmen a veces se tomaba muy a pecho las historias. Salía de una reunión con familias que habían perdido a alguien y se quedaba callada el resto del día. Yo creo que, consciente o inconscientemente, revivía su propio duelo. Ella cargaba con muchas ausencias. El rol público de madre de todos contrastaba con sus silencios privados.
Mientras consolaba a gente que había perdido seres queridos, seguía sin hablar abiertamente del vacío que le había dejado Manolo. No lo negaba, pero lo transformaba. Lo difuminaba en una narrativa más amplia de pérdidas y luchas compartidas. La culpa que no se nombra. Aunque Carmen nunca aceptó que hubiese tenido una responsabilidad directa en la caída de Manolo, hay detalles en su comportamiento que sugieren una culpa sutil, difusa, imposible de formular, pero siempre presente. Un cercano suyo cuenta una anécdota que ha circulado en voz baja. Una noche, en casa, entre amigos, alguien mencionó la famosa frase «Carmen lo mató». Ella se quedó muy seria y dijo: «Si amar y regañar a alguien para que se cuide es matarlo, entonces sí, soy culpable. Pero yo lo que quería era que viviera». Después de eso, pidió que no se hablara más del tema. Esa frase resume la paradoja. Desde su perspectiva, siempre intentó ayudar. Nunca quiso ser verdugo, sino salvadora. Pero con el tiempo quizás comprendió que el modo en que uno ama también puede herir, sobre todo a alguien frágil. Aún así, el lenguaje del espectáculo, cruel y simplificador, la había colocado en un papel incómodo del que no podía defenderse completamente. En entrevistas públicas, mantuvo una línea clara: recordar a Manolo como gran artista y buena persona, sin entrar en dramas. Pero en la intimidad, según quienes la conocieron bien, no era raro verla emocionarse al escucharlo, o quedarse pensativa cuando alguien lo mencionaba. Ritos íntimos, el recuerdo como compañía. Hay quienes afirman que Carmen tenía pequeños ritos para mantener viva la memoria de quienes había perdido. Una fotografía en un rincón, una veladora, una canción puesta en momentos precisos. Con Manolo, esos ritos eran aún más delicados. Un familiar lejano cuenta: Carmen no hacía grandes homenajes en casa, pero sí tenía discos de Manolo en un lugar especial. De vez en cuando los ponía. No decía nada, solo escuchaba. A veces, al terminar una canción, murmuraba: «¡Qué voz tan hermosa tenía este condenado!». Era su forma de decir «lo extraño», pero sin decirlo. Ese tipo de gestos muestran que, más allá del ruido mediático, la relación entre Carmen y Manolo siguió viva en forma de memoria, de diálogo interior, de preguntas sin respuesta. Él se convirtió, con los años, en una presencia silenciosa en su vida. Alguien que ya no estaba, pero con quien seguía hablando a través de la música y del recuerdo. El ocaso de Carmen. Despedidas acumuladas. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Carmen también empezó a pasar factura. A pesar de los problemas de salud, continuó trabajando tanto como pudo, fiel a su costumbre de no parar para no romperse. En los últimos años de vida, cuando ella misma se acercaba al final, muchos notaron que sus recuerdos se volvían más frecuentes, más cargados de nostalgia. En varias entrevistas tardías, se le veía emocionarse al hablar de amigos fallecidos. A veces mencionaba a Manolo por encima, a veces ni siquiera decía su nombre, pero se le notaba en la mirada cuando se hablaba de compañeros que se fueron antes de tiempo. Cuando Carmen Salinas falleció el 9 de diciembre de 2021, a los 82 años, los medios recordaron su larga trayectoria. Actriz, comediante, productora, política, figura del pueblo. Entre las muchas notas,
volvieron también de manera inevitable las referencias a sus amores, a sus amistades más profundas, y, de vez en cuando, a esa relación enigmática con Manolo Muñoz que nunca quedó plenamente aclarada. Para algunos, su muerte cerró definitivamente el círculo de este vínculo. Las dos voces protagonistas ya no estaban para defenderse, explicarse o desmentirse. Lo único que quedó fue la memoria, fragmentaria, contradictoria, apasionada, de quienes los conocieron. Víctima también de la historia, en la lectura más sencilla, Carmen aparece como la figura fuerte, la sobreviviente, la que siguió adelante mientras Manolo se derrumbaba. Pero en una lectura más compleja, más humana, también ella fue víctima de esta historia. Víctima de un amor que no supo manejar sin culpa. Víctima de una fama que todo lo simplifica en frases tajantes. Víctima de su propio carácter frontal, que a veces decía más de lo que el corazón de enfrente podía soportar. No hay héroes ni villanos absolutos en este relato. Hay dos seres humanos que se encontraron, se amaron a su manera, se hirieron sin querer y, al final, tuvieron que aprender a vivir o morir con las consecuencias de ese vínculo. En el siguiente y último capítulo, la pregunta que da sentido a todo este reportaje volverá con más fuerza. ¿Fue Carmen mató a Manolo una simple metáfora exagerada o un reflejo brutal de cómo el amor mal entendido puede convertirse, simbólicamente, en una forma de destrucción mutua? Y será el lector quien tenga la última palabra. Con el paso de los años, la historia de Carmen Salinas y Manolo Muñoz ha dejado de ser solo un capítulo íntimo en la vida de dos artistas para convertirse en un relato que forma parte del imaginario colectivo de la cultura popular mexicana. No se trata únicamente de una anécdota sentimental, sino de una leyenda moderna donde se cruzan el amor, la culpa, la fama, el chisme y la necesidad humana de encontrar explicaciones simples a dolores muy complejos. La frase Carmen Salinas mató a Manolo Muñoz sigue apareciendo de vez en cuando en conversaciones nostálgicas, programas de retrospectiva, foros de fans o videos de archivo. Muchas veces surge sin contexto, como un eco distorsionado de algo que en su origen fue una metáfora desesperada y privada. Esa transformación del lamento íntimo al eslogan popular es, quizás, el mejor ejemplo de cómo funciona la memoria en el mundo del espectáculo. Los matices se pierden, las emociones se simplifican y lo que queda es una frase que duele, pero que también fascina. Una pregunta sin respuesta definitiva. La gran pregunta que recorre todo este relato es simple de formular, pero casi imposible de responder con certeza. ¿Fue realmente todo una metáfora o hubo algo más oscuro en esa relación que nunca saldrá a la luz? Quienes conocieron a Carmen y a Manolo de cerca tienen opiniones diversas, pero la mayoría coincide en un punto. No hubo crimen, no hubo complot, no hubo intención deliberada de destruir al otro. Lo que sí hubo fue un vínculo intenso y desbordado, en el que ambos proyectaron sus miedos, carencias, esperanzas y frustraciones. Un vínculo que, visto desde fuera, puede parecer romántico o trágico, según la lente con que se observe.
De ahí que algunos lo recuerden como una gran historia de amor frustrado, mientras otros lo vean como un ejemplo de relación emocionalmente tóxica. Para quienes buscan certezas tajantes, esta ambigüedad resulta frustrante. Pero en esa falta de respuesta clara reside, precisamente, la fuerza de la leyenda, la construcción del mito. Cuando la realidad no alcanza, en la memoria popular, Carmen y Manolo han pasado a ocupar un lugar similar al de esas parejas míticas cuya historia nunca se contó del todo. No fueron oficialmente amantes reconocidos, ni esposos, ni novios públicos. Sin embargo, los gestos, los silencios y los relatos de terceros bastaron para crear la sensación de que entre ellos hubo algo grande, importante, irrepetible. Esa sensación alimenta la necesidad de narrar. La gente no se conforma con saber que se quisieron de manera complicada. Necesita una historia completa, con un principio, un clímax y un final. Y cuando la realidad no llena todos los huecos, la imaginación hace el resto. Así, un dolor convertido en metáfora me mató en vida. Se transformó en una sentencia simbólica. Carmen lo mató. El mito responde a una lógica emocional. Nos cuesta aceptar que alguien se derrumbe por una suma de factores invisibles, silenciosos, cotidianos. Es más sencillo y dramático asociar su caída a una persona concreta, a un rostro, a un nombre. El mito de alguna forma organiza el caos. Amor, culpa y morbo. El espejo del público. La persistencia de esta historia dice tanto de Carmen y Manolo como del público que la observa. La gente se siente atraída por los relatos donde el amor y el dolor van de la mano, donde quienes se aman también se hieren, donde no hay inocentes absolutos ni culpables claros. En ese sentido, la frase «Carmen lo mató» funciona como un espejo incómodo. Por un lado, concentra el morbo. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que ama? ¿Cuánto daño puede hacer sin querer? Por otro, despierta empatía. Muchos han vivido relaciones en las que se sienten matados en vida, por palabras, silencios o ausencias, sin que haya violencia física ni mala fe. La historia conmueve porque revela una verdad sencilla y brutal. El amor, cuando no se vive con cuidado, puede convertirse en una fuerza que destruye tanto como sostiene. Carmen y Manolo como símbolo. Con el tiempo, la relación entre ambos ha pasado de ser una anécdota biográfica a convertirse en símbolo. Para algunos, representan el arquetipo de la pareja imposible. Dos almas afines que nunca lograron encontrar el equilibrio necesario para estar juntos sin hacerse daño. Para otros, encarnan la dinámica de la codependencia. Alguien que intenta salvar al otro y alguien que se deja salvar a medias, repitiendo un ciclo de esperanza y desilusión. En las redes sociales no faltan quienes los mencionan como ejemplo de amor que duele o relación que marca para siempre. En programas de análisis del espectáculo, se les cita como referencia cuando se habla de vínculos intensos que terminan mal. Incluso hay quienes utilizan su historia, a veces de forma simplificada, para hablar de salud mental, adicciones y presiones del medio artístico. En esa transformación en símbolo colectivo, la realidad se mezcla con la interpretación y la leyenda se vuelve, en algunos aspectos,
más poderosa que los hechos comprobables. Entre la compasión y el juicio, lo interesante es que la figura de Carmen no queda fija en un solo lugar. Hay quienes la juzgan con dureza, repitiendo la frase como si fuera una condena. Ella lo mató. Pero también hay quienes la miran con compasión, como una mujer que hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía, en un mundo donde nadie les enseñó a los artistas a cuidar su propia fragilidad. Lo mismo ocurre con Manolo. Unos lo ven como una víctima absoluta, un hombre sensible aplastado por el sistema, por la presión y por un amor demasiado fuerte. Otros lo recuerdan como alguien que también tomó decisiones, que se aferró a los excesos, que rechazó ayuda, que se dejó llevar por el peso de la melancolía. La historia al final no absuelve ni condena totalmente a ninguno de los dos. Simplemente los muestra como son, humanos, contradictorios, capaces de amar y dañar, de sostener y soltar, de pedir ayuda y al mismo tiempo empujarla lejos. El misterio como parte del legado. Lo que mantiene vivo este relato no es solo la belleza de la voz de Manolo ni la carrera enorme de Carmen, sino precisamente el misterio que los envuelve. La sensación de que hubo algo que nunca se dijo del todo, algo que quedó flotando en el aire, sostenido por miradas, silencios y frases incompletas. Ese misterio forma ahora parte de su legado. Cuando se escucha un bolero de Manolo, algunos piensan en ella. Cuando se ve una entrevista vieja de Carmen, algunos recuerdan a él. Se han quedado ligados en la memoria, no solo por lo que vivieron, sino por lo que nunca explicaron completamente. De algún modo, la pregunta que encabeza este reportaje resume toda la tensión de esta historia. ¿Se trató realmente de una metáfora o hay algo oscuro detrás de la relación entre Carmen Salinas y Manolo Muñoz? Nadie puede responderla con absoluta certeza. Y quizá, en el fondo, esa imposibilidad sea lo que mantiene la historia viva. Una leyenda que el público termina de escribir. Al final, la verdad sobre Carmen y Manolo no está solo en los archivos, en los testimonios o en las entrevistas. Está también en la manera en que cada espectador reconstruye la historia desde sus propias experiencias, miedos y deseos. Habrá quien vea en esta relación un amor profundo mal gestionado. Habrá quien vea una tragedia emocional inevitable. Habrá quien la reduzca a un chisme intenso de la farándula. Y habrá, también, quienes se identifiquen con ese sentimiento de haberse sentido alguna vez matados en vida por alguien a quien amaban, sin que esa persona tuviera la intención de herirlos. Es allí donde la leyenda deja de pertenecer solo a Carmen y Manolo, y se convierte en un espejo en el que muchos se miran, con dolor y con ternura. En la conclusión de este reportaje, la pregunta quedará abiertamente en manos del lector. ¿Qué cree realmente que sucedió entre ellos? ¿Fue una metáfora llevada al extremo por el rumor o la historia de un amor tan intenso que terminó destruyendo simbólicamente a quienes lo vivieron? Y, más allá de la respuesta, otra cuestión igual de importante. ¿Cuánto peso deberían tener nuestras palabras cuando hablamos de quienes ya no están para defenderse? La historia de Carmen Salinas y Manolo Muñoz no es una crónica policial, ni un expediente judicial, ni una prueba de culpabilidad.
Es, sobre todo, un retrato incómodo de lo que ocurre cuando dos vidas marcadas por el arte, la sensibilidad y la presión pública se entrelazan de una manera tan intensa que terminan dejando cicatrices imposibles de borrar. A lo largo de este reportaje hemos visto cómo, detrás de la frase tajante «Carmen Salinas mató a Manolo Muñoz», no hay pruebas de un crimen, sino huellas de un vínculo emocional complejo, lleno de amor, reproches, dependencia y silencios. La frase, repetida durante años en corrillos del espectáculo, cabinas de radio y redacciones de revista, no nació como una acusación formal, sino como un grito de dolor. Manolo se sentía muerto en vida, consumido por la depresión, la enfermedad, el paso del tiempo y la sensación de no estar a la altura de las expectativas de quienes lo rodeaban, incluida Carmen. Esa queja íntima, esa metáfora desesperada, terminó convertida en una sentencia popular que reduce a 5 palabras una historia llena de matices que probablemente nadie terminó de comprender del todo. Por su parte, Carmen cargó con el peso de esa frase como con una sombra que nunca la abandonó del todo. Mientras construía una de las carreras más largas del entretenimiento mexicano, mientras producía teatro, hacía reír al público y se convertía en figura política, guardaba dentro de sí un duelo discreto por un hombre al que amó, a su manera, y al que nunca pudo rescatar de sí mismo. No hay indicios de que quisiera hacerle daño. Al contrario, todo apunta a que intentó ayudarlo con las herramientas que conocía. La franqueza, el regaño, la presencia. Pero el resultado fue, al menos parcialmente, una relación que ambos vivieron como bendición y castigo al mismo tiempo. Lo que esta historia nos muestra, en el fondo, es que el amor no es una garantía de salvación. Puede ser refugio, pero también espejo cruel. Puede sanar heridas, pero también recordarlas. En el caso de Carmen y Manolo, ese amor, sea cual haya sido su forma exacta, se mezcló con la fama, el desgaste de los años, las adicciones, la soledad y la presión del medio, creando una tormenta emocional que ni él ni ella supieron o pudieron manejar del todo. Hoy los dos han muerto. No están aquí para defenderse, matizar, corregir, desmentir o confirmar lo que se dice de ellos. Lo único que nos queda son testimonios fragmentarios, canciones, entrevistas de archivo, anécdotas contadas en voz baja y una frase que sigue flotando como un eco incómodo. Ante esa realidad, la responsabilidad recae en quienes hablamos de ellos. Periodistas, comentaristas, fans, público. Repetimos la frase como un veredicto fácil, o la entendemos como lo que probablemente fue. Una metáfora del dolor de un hombre y de la carga emocional de una mujer que no supo cómo ayudarlo sin lastimarlo. En última instancia, la verdad completa tal vez nunca la sepamos. La historia de Carmen Salinas y Manolo Muñoz permanecerá inevitablemente en una zona gris entre la realidad y la leyenda, entre lo que ocurrió y lo que el tiempo deformó, entre lo que se dijo y lo que se calló para siempre. Y quizás sea precisamente ese misterio lo que hace que esta historia siga despertando preguntas, emociones y debates tantos años después. Por eso, la pregunta que queda en el aire no es solo sobre ellos,
sino sobre todos nosotros y la forma en que miramos este tipo de historias. ¿Se trató realmente de una metáfora o hay algo oscuro detrás de la relación entre Carmen Salinas y Manolo Muñoz? Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia.